Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sana tu vida con energía. Mi nombre es Angélica, psicóloga desde un enfoque espiritual. El tema que quiero compartir es cómo practicar el arte de soltar, cómo dejar ir. Si bien es un tema muy popular, muy conocido en el ámbito de la psicología como en la espiritualidad, incluso en la vida cotidiana, cuando se nos ha invitado a dejar ir, a soltar, muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿y cómo suelto? ¿Cómo dejo ir? Y para aprender a llevar a cabo esta práctica que es fundamental en la vida cotidiana, para vivir en armonía, en coherencia con lo que sí soy, en felicidad, en paz, es importante recordar, conocer cómo funciona la mente. Y primero es darse cuenta que no soy la mente. No soy lo que piensa, no soy lo que cree. Lo que sí soy es esa presencia, ese que observa, que es consciente de la mente. Entonces, el primer paso es darme cuenta, porque la mayoría de los seres humanos en este proceso de evolución nos hemos identificado de la mente, de sus pensamientos, del discurso de la mente, ya sea positivo, ya sea negativo, lo que diga la mente. Y eso incluso ha originado culpa, juicio, crítica, el creer que algo está mal en mí, que algo tengo que cambiar, etcétera. Y la realidad no es esa. ¿Por qué? Porque ni siquiera soy la mente. Entonces, recuerda que los pensamientos llegan, así como llegan, se van. No controlas lo que piensas, simplemente tu libertad va a ser el darte cuenta que en ese devenir de pensamientos, así como vienen, se van. No creer lo que dice la mente, ¿sí? No confundirte, no engancharte de la historia, del comentario de la mente. 2. La mente interpreta la realidad. La mente tiene muchas funciones. Sin embargo, la mente va a interpretar la realidad, no ve la realidad tal cual es. La mente va a interpretar la realidad en relación ¿a qué? A mis creencias, a mis sistemas de creencias, a experiencias previas. Entonces no vemos la vida tal cual es. Simplemente vemos o vivimos la vida en relación a lo que dice esa mente discursiva, a lo que dice esa mente parlanchina, que siempre está comentando. Y 3, la naturaleza de la mente del ser humano es ser una mente inquieta. Y parte fundamental, gran parte fundamental del camino espiritual, del crecimiento y el desarrollo personal es aprender a aquietar la mente, a poner la mente a disposición del ser y no identificarse con esta mente, porque esta mente inquieta, no solo la tuya, no solo la mía, sino la de todos, siempre tiene deseos, a eso me refiero con inquieta. Tiene deseos, tiene expectativas, incluso adicciones, necesidades y siempre, por lo regular, a menos que estés trabajando constantemente en la vida cotidiana y tan así esta práctica que se vuelve un hábito, esta mente se vuelca hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, la mente se va al pasado a los y si hubiese, y ahora ya no lo tengo, y bla, 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 y viene la depresión y el aferrarme y el no soltar lo que ya no es ahora. O se engancha al futuro, entonces tiene deseos, expectativas, y si yo tuviera esto, y si yo tuviera aquello, yo sería feliz, etcétera, ¿sí? Entonces, para realmente aprender a practicar el arte de dejar ir, es esencial ya no identificarte con esta mente discursiva, con la mente que comenta. Y en la vida cotidiana, aprender a vivir la experiencia tal cual es. La vida tal cual es. ¿Por qué? Porque por lo regular esta mente siempre está hablando, bla, 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 y está comentando en relación a creencias. Entonces, ya no vivo la experiencia tal cual es. Como es el ejemplo de un partido de fútbol y el comentarista. Cuando uno va a ver un partido de fútbol, ya no estás viendo el partido de fútbol, ya estás viendo lo que comenta el comentarista sobre el partido de fútbol. Y la mayoría del ser humano, la mayoría de nosotros en este camino de evolución de conciencia, en este despertar espiritual, hemos pasado por esta etapa, ¿sí? O te puedes encontrar en esta etapa de engancharte, de identificarte de la mente.
y creer que eres lo que la mente dice. Entonces, si dice la mente que eres víctima, que eres mala persona o que eres buena persona, que eres mejor, que eres peor, eso no es real. Eso no es real. La mente, al interpretar, va siempre a comparar, va a juzgar, va a criticar, y es su naturaleza. Entonces, tu libertad va a ser en aprender a quietar esta mente, ¿sí? A vivir más la experiencia en momento presente. Entonces, darme cuenta que no siempre es necesaria la mente. Nos han hecho creer que es necesario pensar mucho y sí, claro, es importante planear, planificar, sí, pero creer que siempre hay que estar pensando para vivir la vida no es así. Si estoy caminando, estoy caminando. Si estoy lavando los trastes o teniendo la cama, estoy teniendo la cama. Si estoy en cualquier actividad, estoy en lo que estoy y vivo la experiencia. Incluso se maximiza la experiencia. Y estoy viviendo la experiencia tal cual es y no lo que la mente pueda comentar sobre esa experiencia. Y ahí está mi libertad y se elimina gran parte de ese sufrimiento que viene de qué? De esa interpretación, ¿sí? De esa comparación, de ese juicio y esa crítica que tiene la mente. Entonces, la primera práctica, realmente si lo que deseas es vivir en coherencia, en armonía y en paz, es a vivir la vida tal cual es, aprender a vivir en silencio, a meditar la vida. El primer regalo de la meditación es esa, de estar en tu momento presente, que es lo más valioso y lo único que existe ahora. ¿Sí? La mente siempre se va a estar volcando hacia el pasado, que no existe, que existió cuando fue presente, y a un futuro, que no existirá cuando sea presente. Es una ilusión, ni siquiera existe. Entonces, practica, por favor, la meditación, si así lo deseas, ¿sí? Practícala. No necesariamente es estar en postura de loto y intentar que esa mente se calle o dejar ir los pensamientos. Que claro, es una práctica. Pero en sí lo fundamental es aprender a meditar la vida y traer esa mente a disposición tuya, a disposición del ser. Mente, ven que te necesito, ¿para qué? Para llevar a cabo cierta función como grabar un video, una actividad profesional, cierta comunicación, etcétera. Pero lo que está de más es todo ese discurso y ese comentario de la mente sobre si esto debe ser así, si esto no fue así, etcétera. Siempre está comentando, comentando. Y eso siempre te va a traer insatisfacción y realmente no estás viendo la realidad, viviendo la vida tal cual es. Segundo, ¿sí? Esta mente también tiene esa tendencia de hacer que las cosas externas, apropiárselas, tener ese sentido de permanencia, ya sea ese sentido de permanencia de una situación, de una experiencia, y se la quiere apropiar. ¿Por qué? Porque le trajo placer, o porque le gusta ser tener el papel de víctima, o se quiere apropiar de una relación, de una persona, quiere poseer, ¿sí? También se tatúa cierta experiencia del pasado, por ejemplo, cuando vivimos una experiencia de burla o, por ejemplo, una experiencia de burla, una situación del pasado. Por lo regular esa mente se aferra a esa situación. ¿Por qué? Porque sintió injusticia, se sintió criticada esa mente y esa experiencia ya fue. Incluso puede ser que pasaron días o semanas y sin embargo esa mente, con ese sentido de permanencia, lo sigue trayendo al momento presente, cuando no está existiendo, cuando no es real, no está siendo, no es real. Entonces es muy importante, es fundamental que te des cuenta que no es real, ¿sí? Y que lo sueltes, porque incluso esa persona que se burló o tuvo una experiencia contigo, algo que no te agradó, que fue doloroso, tal vez ya ni se acuerda de ti o de la experiencia y la mente se engancha. Entonces, date cuenta de esto, de que la mente se apropia situaciones que son del pasado. Entonces, si tú vives en el pasado, ¿sí? o esa mente cree que por tener este recuerdo y traer todo al momento presente te hace creer que existe, es falso, es una mentira. Estás viviendo en una prisión que es mental. Entonces es muy importante la meditación, ¿sí? Que te des cuenta, hey mente, eso ya no es, ¿sí? O así como viene ese
pensamiento de esa circunstancia que ya no es ahora, que tiene años que pasó, que es algo que ya no es, incluso lo de ayer ya fue, es importante, ¿sí? La práctica es la observación, el dejar está en la observación de esa mente, en darme cuenta que es otro comentario, otra permanencia, y ya no le doy más alimento a esa mente. Viene ese pensamiento del pasado, lo observo y lo dejo ir, ¿sí? Ya no me engancho, ya no me subo a esa nube, a esa historia, a ese drama del pasado, porque entonces vivo en una prisión mental y no tengo libertad, ¿sí? La vida te da lo que te da y es así. Lo que tenga el momento presente es lo que toca, es lo que hay. Esto no significa ser pasivo o permisivo en mi vida y no actuar. Significa que esto está pasando y lo acepto. O esto pasó y lo acepto, me doy cuenta, ya no alimento, ¿sí? Porque así como alimentamos al cuerpo físico, también se alimenta la mente. Y si no me doy cuenta, primero, que no soy la mente, y segundo, no observo los pensamientos, pues vienen los hábitos. Entonces estoy habituado a que todos los días viene el mismo pensamiento sobre una crítica a mi cuerpo, o el mismo pensamiento viene sobre algo del pasado o una relación que terminó, etcétera. Entonces la voy alimentando y se va haciendo más grande y más grande. Entonces cada vez la mente me hace creer que es difícil, que no puedo soltar, que cómo le hago. Eso no es real. Aquí y ahora eres libre. Aquí y ahora silencio, presencia, ¿sí? La mente, ¿dónde está? Es ilusión, son pensamientos, ¿sí? Son pensamientos que vienen y se van. Entonces, date cuenta, vienen pensamientos del pasado, los dejo ir. No puedo hacer nada más que tomar el aprendizaje y lo demás dejarlo ir, olvídalo, ¿sí? Tanto si fue una experiencia positiva como si fue una negativa, es ilusión, ya no está existiendo, ya no es ahora y no es lo que tú eres, ¿sí? Tercero, es soltar el futuro, soltar el futuro. ¿Por qué? Porque esto no significa que no tengamos metas, expectativas, eso no significa que no debamos planificar. Si es así, pues una agenda, maravilloso, agendar, sí, eso está bien. Pero ojo cuando también esa mente vive en ese futuro, en esa ilusión de esa fantasía de expectativas, de deseos. Y yo cuando tenga el cuerpo, cuando tenga esta relación, ahora sí voy a ser feliz. Eso es falso, ¿sí? La felicidad y la paz nunca va a estar en el futuro porque ni siquiera existe. Es simplemente un hábito de esa mente inquieta, que cuando, por ejemplo, experimentes el tener la relación, ese hábito de la mente de ver a futuro va a tener ahora la expectativa de cuando tengamos hijos o cuando formemos una familia, ahora sí voy a ser feliz. Eso es una ilusión, o cuando me apego de situaciones materiales. Una persona que tiene el hábito, ¿sí?, mental de estar proyectándose hacia el futuro, nos está hablando de no aceptación del momento presente, nos está hablando de insatisfacción, ¿sí? De creer que siempre mi felicidad va a estar en ese futuro que no existe. Y si se da, qué bueno, y la mente va a generar otro deseo u otro anhelo. Y si no se da, también viviré creyendo que tal vez ese futuro algún día va a llegar y el futuro nunca va a llegar. Un lema, un dicho muy importante o una enseñanza, ¿sí?, que nos deja el budismo y que tal vez es muy diferente a lo que nos han hecho creer, es que es no tener esperanza, ¿sí? Dicen, suelta la esperanza, que la otra cara de la moneda es el miedo. Y es que es real. Nos han enseñado hay que tener esperanza. Yo cambiaría la esperanza por confianza y por hacer. Por confianza y hacer lo que esté en tus posibilidades. Es decir, tengo metas, sí, metas hacia el futuro y eso es bueno. Entonces, primero confío en la vida porque me doy cuenta en la esencia que sí soy, me doy cuenta que la vida es sabia, que la vida es profunda. Entonces, soy coherente en lo que este cuerpo vaya haciendo, ¿sí? Soy coherente. Pero no vivo en esperanza, ¿sí?, de creer que vaya a pasar, ¿sí? Y entonces tengo la esperanza de que esto vaya a pasar. No, confía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no pasa, en realidad lo que estoy teniendo en el momento presente es miedo, ¿sí?
Entonces, tengo la esperanza de que mi expareja se va a dar cuenta que me ama, entonces tengo la esperanza de que recapacite. Y eso realmente nos está hablando del miedo de la mente, de su sentido de escasez, del estar aferrado a que las cosas sean de otra manera que como es ahora en tu momento presente. Entonces, observa muy bien eso, porque si siempre estás viviendo en esa mente hacia el futuro, no vas a vivir la vida que en tu momento presente, que es lo único que hay, y ese futuro nunca va a llegar. La mente siempre va a tener nuevas expectativas, incluso nuevas metas, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas necesidades. Entonces, suelta la esperanza, lo que no significa no confiar, lo que no significa no hacer nada, simplemente aceptar, ¿sí? Que lo que venga es lo que toca, que no estoy diciendo no hacer nada o ser sumiso, etcétera, simplemente darte cuenta en esta evolución espiritual que la vida es sabia, que no existen las casualidades, es todo una causa y un efecto donde hay sincronicidades, donde nada está al azar. Entonces también suelta tu futuro. Otro regalo que también deja la meditación, que a lo que me refiero con meditación es recordar vivir el momento presente y soltar todo pensamiento de comentarios, aprender más a tener pensamientos funcionales, pensamientos prácticos, es soltar las críticas, las culpas y las quejas. La naturaleza de esta mente inquieta al tener deseos, al interpretar la realidad, al estar viviendo en pasado o en futuro, es entonces a criticar lo que están pasando. ¿Por qué? Porque voy a criticar, porque la otra experiencia, la experiencia en mi exterior o la otra persona, al no tener mi sistema de creencia, pues está actuando de otra manera, ¿sí? O me culpo o me critico a mí, ¿no? Y por lo regular esta mente es así, te va a hacer creer que algo mal está en ti o que eres un superhéroe o una superheroína. Y eso también es falso. Es muy importante que sueltes esas quejas y críticas al mundo. Está bien, en cierta medida, desear o tener esa meta de querer un mundo mejor, ser una mejor persona, de querer crecer. Eso es muy bueno, de esa evolución, no esa involución. Eso es positivo, eso está bien. Pero hay cosas que no se pueden cambiar, ¿sí? Entonces, de nada sirve que culpes o critiques situaciones o personas que no pueden cambiar. Es aceptar que cada quien está en su proceso evolutivo y de conciencia. Entonces, ¿qué voy a juzgar y qué voy a criticar? ¿Sí? Que quien critique es esa mente en relación a lo que cree que es bueno y cree que es malo. Y no tenemos la verdad absoluta. Entonces, no juzgues al otro, no te juzgues a ti. Aprende a aceptarte. No hagas caso a lo que diga esa mente. El criticar, mejor modifícalo, conviértelo en ocuparme, en hacer, en observar, ser un buen observador de esa vida, de esas circunstancias. Entonces, hacer los cambios en situaciones en las que puedo hacer cambios y me ocupo, pero también situaciones que tengo que aceptar, qué es lo que la vida me está dando, o son situaciones o personas de mi vida cotidiana o familiar que amo, con las que convivo, y estas personas son así. Entonces, darme cuenta que cada quien actúa, ve la vida en relación a lo que ha experimentado, ¿sí? En base a sus sistemas de creencias, y ocuparme en mí, en mi proceso de sanación, enfocarme en mi amor propio, enfocar esa atención en ver lo positivo de esa persona o estar en esa meditación, en esa observación de ver la experiencia, ¿sí? Hacer las mejoras en lo que sí puedo mejorar. Y quinto, me parece que es el número 5, es, aunque pareciese contradictorio, es practicar la felicidad, el estar contentos, el estar alegres, el estar satisfechos, ¿sí? Aprende a estar satisfecho con lo que tienes ahora, ¿sí? Porque si no, nunca vas a ser libre. La libertad no está en tu economía o en tus relaciones o en afuera. No está ahí, porque eso siempre va a cambiar. Así como las cosas llegan, las cosas se van, así como algo inicia, algo termina, siempre es así. Así como algo sube, algo baja. Entonces, suelta ya esa mente que cree que su satisfacción y su
felicidad, lo que le hace estar contento, depende de los otros o de las experiencias. Aprende a ser feliz siendo, enfocando tu atención en, pues, en lo que te gusta de la vida, ¿sí? Podrás decir, bueno, es que no, hay muchas cosas que no me gustan de la vida, pero ese simplemente es otro hábito de la mente, ¿sí? Otra interpretación de una creencia, al creer que las cosas deberían ser de otra manera, a creer que vivo en escasez, a creer que tengo problemas, etcétera. Son hábitos, es un hábito de la mente. Entonces, aprende a ver la parte positiva de la vida, ¿sí? La naturaleza, a estar en contacto, a enfocar tu atención en lo que sí tú eres, enfócate en tu crecimiento espiritual, en recordar lo que sí soy, porque la raíz de todo sufrimiento es el olvido de lo que soy. Entonces, como no recuerdo, o no sé, no recuerdo más bien, lo que soy esa esencia divina, eterna, eso que es fijo, donde a mí nada me toca, ¿sí? Lo que siempre estará en el momento y seguirá existiendo en el momento en que a la forma, al cuerpo, le toque trascender, o eso que llamamos muerte, eso es lo que tú realmente eres. A ti nada te toca, nada te pasa, eres esa, eso que está antes incluso de la conciencia, ¿sí? Esa espiritualidad, ese espíritu, ¿sí? Donde Dios no está separado de ti. Entonces, aprende a enfocar tu atención en lo que tú eres. Entonces, ¿cuál escasez, si te das cuenta de lo que tú eres? ¿Cuál aferrarme a las circunstancias, a las situaciones, a las personas? Suelta, no te apegues. Es una práctica. Al inicio incluso puede parecer difícil, dependiendo qué tan comentarista, qué tanto habla esa mente, pero es la práctica de aprender a estar en silencio, como puede ser, sí, practicar la postura de loto o practicar alguna actividad en mi vida cotidiana, ¿sí? O dar esa intención de estoy haciendo esta actividad. No es necesario pensar, no pienso. Veo esa mente, tomo los pensamientos que son funcionales, que son prácticos, y suelto los que no. Recuerdo que ese alimento que le doy a la mente, esa mente loca, va a generar ese tipo de emoción. Entonces, ¿qué mejor que aprender a vivir la vida tal cual es? También a practicar los momentos de soledad. Es muy importante observar qué viene de esa mente y recordar que en esta práctica de aprender a dejar ir, de aprender a soltar, es simplemente entonces la observación. El primero recordar cómo funciona la mente y entonces observar ese pensamiento y así como viene ese pensamiento lo dejo ir. No me engancho, no le creo, no entro más en esa confusión mental. Me enfoco a lo que tengo, a lo que hay, aprendo a agradecer, a estar satisfecho con lo que tengo, que la felicidad no tiene que ver nada si tengo los millones o lo que sea, siempre va a ser interna. Entonces tu libertad está en enfocar mi atención aquí y ahora y dejar ir el pensamiento, que realmente no está existiendo. El arte de dejar ir es simplemente eso, el soltar el pensamiento, porque aquí y ahora lo único que existe es lo que está pasando en este momento presente. Así que esa es la práctica constante. Una vez aprendiendo a llevar a cabo la práctica del dejar ir los pensamientos, de observar, esa mente va a empezar a quietarse. No entres en miedo si en esta práctica, al inicio, esa mente empieza incluso a hablar más. ¿Por qué? Porque esta desintoxicación, la mente querrá engancharte. Sí, es muy inteligente esa mente, te conoce mejor que nadie. Querrá engancharte a que creas, a que te aferres del pasado, del futuro. Sigue practicando, sigue practicando. ¿Dónde estoy? Estoy aquí ahora. Dejo ir los pensamientos. Y bueno, espero que te resuene este video, que te dé guía. Te mando un fuerte abrazo. Si te gustaría que hable de otro tema o tienes alguna pregunta, déjamelo en la cajita. Más bien, déjame en los comentarios. Te mando un abrazo y un beso. Bye.